Hola a todos, bienvenidos a mi charla, Conviértete en un centauro del código limpio. ¿Cómo les va, amigos trascendinos? Mi nombre es Maximiliano Contieri. Muchas gracias a Nerdearla por confiar en mí una vez más. Me voy a presentar un poco. Yo doy clases en Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires hace 25 años. Trabajo en la industria del software hace 30 años. Además, investigo en inteligencia artificial desde hace más de 10 años. Tengo más de 450 artículos escritos en mi blog y un libro que habla de código limpio, que es un poquito el tema de esta charla. Bueno, en charlas previas de Nerdearla, por suerte me eligen las charlas, hablé sobre código limpio, inteligencia artificial y TDD. Las pueden buscar en el canal de YouTube de ellos, de Nerdearla, porque ellos suben las charlas enseguida y están buenísimas. Y seguramente también esta estará subida en poco tiempo, que es algo que suelen preguntar en el chat. Bueno, vamos a empezar por la agenda de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo primero que vamos a hablar es definir qué es código limpio. Hay un poco de controversia. ¿Por qué usaríamos asistentes de inteligencia artificial? Vamos a utilizarlos para generar ese tipo de código. Vamos a ver cómo corregir código que capaz no cumple los estándares que nos definimos. Y después vamos a sacar unas breves conclusiones. Eso es todo. Arranquemos. Bueno, ¿por qué código limpio? Bueno, voy a usar un par de términos que suelen irritar a las personas, ¿no? Clean Code es una definición que dio Bob Martin, el tío Bob, en su libro Clean Code, justamente, sobre código que es fácil de entender y mantener, donde código no limpio sería, por oposición, aquel código que es más críptico, con malos nombres, con optimizaciones prematuras y difíciles de aprender, ¿no? Yo me apoyé un poco en esta definición que es muy conocida en mi libro que se llama Clean Code Cookbook, donde defino como código limpio aquel que es fácilmente trasladable en una biyección con un ente del mundo real, el que se puede ir y volver del código al mundo real. Vamos a ver varios de estos ejemplos hoy de esta definición, pero con esto nos alcanza para saber qué es código limpio. Por otro lado, la otra definición que también genera controversia es la del code smell. Code smell es un síntoma de que algo podría ser mejorado escribiendo código más limpio. No quiere decir que algo está mal escrito, solamente es un indicio de que deberíamos prestar atención porque algo podría no estar del todo correcto. Estos dos términos son ampliamente aceptados en la industria y generan cierta aversión cuando son mal utilizados de manera peyorativa. Yo voy a tratar de hacerlo de manera respetuosa. Como última aclaración, voy a mostrar bastante código de negocio, o sea, código de un negocio particular, backend, en un ambiente de objetos, ¿no? Porque es lo que más o menos me dedico. Pero estas herramientas también se pueden usar para generar código frontend, para generar scripting, para generar esquemas de base de datos, modelos conceptuales. El alcance de la charla va mucho más de eso. Vamos a ver la primera parte donde le pedimos a los asistentes que nos generen código, que es la parte más conocida de las herramientas, donde está más escrito, ¿no? Me voy a basar para esta charla en particular únicamente en ChatGPT y Gemini, el anteriormente Bard, por simplicidad, para acotar un poco el dominio, pero también aplica a casi todos los demás asistentes. Yo muchas de las pruebas también las hice en su momento con Copilot, con Whisper, usé un montón, en este momento se parecen bastante y lo que es diferente lo vamos a ver también al final. Los invito a que lo que se lleven de esta charla lo hagan con sus propios generadores de código. Bueno, prompts básicos. Imagino que todos saben lo que es un prompt, es la forma en que uno le pregunta a un asistente o a la que va conversando. Vamos a ver un conjunto de prompts que yo me tomé el trabajo de capturar, no lo quise hacer en vivo porque por los tiempos de lag y porque a veces pasan cosas. Los prompts están en castellano, casi todos, porque no encontré diferencia en escribirlos en inglés. La verdad que las herramientas entienden perfecto muchos idiomas. Me pareció, dado que la charla está en castellano, mejor escribirlo en castellano. Son capturas de abril de 2024 y son muy volátiles. Las herramientas evolucionan día a día y cambian todo el tiempo, con lo cual lo que vean en la charla, si lo usan, va a ir cambiando, ¿no? La herramienta está viva. Probablemente algunos de los ejemplos se obsolezcan en muy poco tiempo. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo de algo que ya cambió hace poquito. Vamos a ver un ejemplito de eso enseguida. Entonces, vamos a empezar por algo bien sencillo. Le pedimos, en este caso a ChatGPT, que nos modele un alumno. Así de en vivo, crea una clase para modelar un alumno, sin más información. Vemos algunas cosas buenas. El objeto nace con todas sus propiedades seteadas y no vemos ni setters ni getters. Por supuesto que actualizar cursos sería como un setter encubierto, pero no es directo. Esto es una mejora con respecto a las primeras versiones que generaban modelos más anémicos. Hace un tiempo generaban este tipo de modelos. Por otro lado, vemos un método muy polémico, getInfo, que además de tener un muy mal nombre, no representa el comportamiento deseado de un alumno. Si uno en el mundo real de un alumno no le va a decir getInfo. Y es lo primero que modela la herramienta, lo cual habla bastante mal de entender sus responsabilidades.
El objeto, además, como vemos en varios de los ejemplos que vienen más adelante, no está declarando cuál será el comportamiento o protocolo del alumno, y se basa únicamente en pensar en las propiedades anémicas que lo componen, o sea, está describiendo el cómo y no el qué. Además, todos notamos, mirando el ejemplo, que la edad de un alumno no solo es irrelevante, sino que además debería ser un comportamiento derivado en base a la inmutable fecha de nacimiento, ¿no? Diseño 1. Por último, la pertenencia o no a un curso no debería ser nunca la responsabilidad de un alumno durante su tránsito en una entidad educativa. En el mundo real esto no pasa. A nivel de objetos, cuando el alumno pase de curso, deberíamos mutarlo en vez de modelarlo como una inclusión de cursos, que es lo que realmente pasa. Los docentes en la facultad vamos poniendo y sacando alumnos de un curso, no lo vamos mutando. El asistente además agregó dos comentarios completamente irrelevantes en el código. Estaría muy bien que los haya agregado como parte de la respuesta hacia nosotros, que la da después, pero en el código la verdad que no aportan nada. Si le pedimos exactamente el mismo prompt a Gemini, bueno, Gemini eligió Python, los problemas son los mismos o peores, no tienen que ver, el lenguaje es accidental. Nos da un objeto mucho más gordo, lleno de atributos irrelevantes, un método mostrar información completamente accidental. ¿Cómo les gusta enseguida mostrarse? No les importa cómo se comporta, sino cómo se hace el display. Y eso nunca es la responsabilidad esencial de un objeto. Un cálculo de promedio, cuya responsabilidad no es nunca del alumno. Yo trabajo en una universidad y el promedio de la carrera no lo debe calcular jamás un alumno, no es su responsabilidad, no es la autoridad para definir cuál es su promedio, lo puede conocer, lo puede consultar, pero no debería calcularlo. Se están cruzando además dominios como datos personales y datos académicos. Y esto habla de una muy baja cohesión, lo cual es problemático por el reuso. O sea, un objeto que hace más de una cosa a la vez no puede ser reusado de una manera sencilla. Vamos a pasar a ver, a comenzar a ver algunos codesmel. Los codesmel tienen un número porque es la nomenclatura que vengo usando yo. En este caso tenemos un par de codesmel juntos, la obsesión primitiva, que consiste en ignorar objetos pequeños, en general nos olvidamos, y vamos directo a los tipos primitivos. Eso se llama obsesión primitiva. Entonces, si le pedimos crear una fórmula para la ley de gravitación universal de Newton en JavaScript, vemos que para calcular la fuerza gravitatoria, necesitamos las dos masas que se atraen, eso dice la fórmula de Newton, y la distancia, sin unidades, o sea, tomá. Y las unidades están en los comentarios, cosa que miramos los comentarios, pero si le mandamos una equivocada, pueden pasar cosas también malas. Entonces, si le decimos, bueno, pero quiero explícitamente poder decirle la unidad de la masa y distancia de manera arbitraria, quiero poder pasarte distintas unidades. Entonces ChatGPT, que es conversacional, nos dice, bueno, modifiquemos la función para permitir que el usuario especifique las unidades de masa y distancia. Y nos da la implementación, ¿no? Las unidades pasan a formar parte del nombre de las variables y viajan como argumentos. O sea, en vez de tener una fórmula de 3 argumentos, tenemos una fórmula de 6 argumentos. Esto haría que Sir Isaac Newton se revolviera en su tumba, diciendo, la fórmula es de 3 argumentos, no es de 6. ¿Por qué le tenés que pasar unidad más a 1? ¿No? Y lo seguimos guiando, decimos, pará. Te estás olvidando de los objetos pequeños. Quiero poder indicar explícitamente la unidad de la masa de manera arbitraria en vez de pasar, bueno, le estamos dando como la pista, ¿no? Guiando el desarrollo le indicamos que los argumentos son 3, no te muevas de 3, y que la unidad debe formar parte de la medida. Este tipo de soluciones, modelando correctamente la realidad, que es el concepto de código limpio, hubiera evitado la explosión del cohete Ariane, donde conflictuaron dos números de punto flotante que no tenían unidades, entonces se medían en distintas unidades y hizo volar el cohete por el aire. Y espero que los ingenieros de Starlink y Artemisa, los ingenieros que suben el Falcon y el Starship y Artemisa lo tengan en cuenta cuando creen sus cohetes. Por favor, que no pase lo mismo que pasó en ese momento. Bueno, si le decimos, Gemini nos dio algo parecido, no lo puse acá, pero la justificación le decimos, ¿por qué nos das decir que las unidades son en kilogramos y en julio? Porque fue bastante tajante, ¿no? Y este es el code SMEL 198 que dice Hidden Assumptions, y entonces nos da una perorata de elegí kilogramos y julios porque son los siguientes, kilogramos de la unidad estándar, bla, bla. Nos habla un montón de estándares como si al saber física nosotros no podemos despegarnos de esos estándares, pasarle las mediciones de otro sensor y decirle, bueno, pero ahora la distancia te la medí de otra manera, por favor calculalo, porque las fórmulas son bien conocidas, ¿no? Y este es un code SMEL muy peligroso que es el Hidden Assumption, cuando uno asume las cosas de una manera y ejecuta un método de otra manera, ¿no? Entonces Gemini nos dice, tengo el conocimiento, pero no quiero modelarlo, ¿no? Básicamente. Busquemos otro ejemplo. Acá tenemos otro code SMEL, el 109, que se llama propiedades automáticas, ¿no? Y le pedimos a Gemini que modele un agujero negro en C#, ¿no? Es divertido, un poco seguimos con la astrofísica. Curiosamente, lo que hace es primero generar propiedades automáticas, que son los 4 atributos que dicen getSet ahí arriba para esos atributos, que es una pésima práctica, ¿no? Y en C# se suele usar.
Esto rompe los principios de information hiding e encapsulamiento al hacer pública su implementación, generando un acoplamiento innecesario hacia la implementación. Nosotros no podemos, el objeto en vez de ser opaco nos muestra todo cómo está compuesto. Vemos además que aplicó una optimización innecesaria al guardarse el radio shard shield, que podría ser una función pura porque siempre devuelve lo mismo, entonces se lo guarda, pero no sirve. Y además toma una singularidad y la inicializa en cero. Andás a ver por qué, ¿no? ¿Qué interpretó? Lo adecuado para definir el comportamiento y lo que lo hace único, o sea, los atributos esenciales de un agujero negro son la masa, el spin y la carga. Pero yo, como no sé mucho de agujeros negros, no opino, ¿no? Me parece que Gemini, por más que sepa lo que es, no lo está modelando bien. Vamos a pasar a otro ejemplo más, vamos a ver muchos ejemplos. Tenemos el CodeSmell 194, que es olvidarse de definir un intervalo, que también es un objeto pequeño que se suele olvidar. Es un ejemplo más bien conocido acerca de modelar un intervalo de tiempo. ChatGPT no entiende el concepto de un intervalo temporal y entiende que un intervalo está compuesto por horas, minutos y segundos. Bueno, ya tenemos un problema de semántica, no entendiste lo que queríamos modelar, porque el lenguaje natural es ambiguo y las instrucciones que le estamos dando no son todo lo precisas que deberíamos. Veamos qué hace Gemini. Bueno, Gemini con el mismo prompt hace un modelo mucho mejor. Modela correctamente un intervalo. Define las responsabilidades adecuadas y los nombres de los argumentos indican rol, lo cual siempre es correcto. Se olvida un poquito el control de que el inicio tenga que ser anterior al fin, y eso debería ser un invariante de construcción, pero si tapamos y nos olvidamos el nombre de la clase y no leemos que dice intervalo de tiempo y miramos el protocolo, podemos entender que está modelando un intervalo en general, ¿no? No tiene por qué ser temporal. Por lo tanto, está mucho más cerca de una álgebra matemática y la solución es mucho más elegante, ¿no? Que la anterior de ChatGPT. Bueno, no los quise bombardear con muchos más CodeSmells, después vamos a ver un par más, pero con esto ya podemos hacer un resumen de generación de código. Con estos ejemplos podemos analizar cómo crean código los asistentes. Las primeras versiones de ChatGPT y Copilot generaban modelos muy anémicos, unos DTOs viajando con atributos, todo eso ya cambió. Está evolucionando y se lo están entrenando, y lo están fideando y cada vez salen cosas mejores, ¿no? Entonces lo que vemos hoy, ahora en 2024, es que los modelos son parcialmente inmutables, los primeros no lo eran, lo cual es buenísimo porque la inmutabilidad es una propiedad emergente genial. No hay setters y getters, por fin. La longitud de los métodos es muy razonable, no son ni muy cortos ni muy largos los métodos. El código es chico y compacto y se entiende. Los nombres suelen estar bien y los alcances de la variable son adecuados. En general, no lo vimos en los ejemplos anteriores, pero se definen el tiempo que necesitan ser definidos. Y esto habla de que están haciendo muy buen clean code con las salvedades que les mostré las herramientas, ¿no? Ahora, ¿qué es la parte mala? Problemas actuales, a hoy, capaz que mañana cambiaron todo. Bueno, los modelos siguen estando basados en estado, en propiedades, y no en el comportamiento. Están definidas mal las responsabilidades, como ya lo vimos en el ejemplo del alumno, tienen baja cohesión, el código suele estar acoplado, como vimos también con los get y los set, hay comentarios superfluos, casi siempre hay que borrarlos rápidamente, y no modelan bien la realidad y las entidades complejas. Yo traje ejemplos chiquititos, pero modelar ejemplos más complejos les cuesta un montón más para crear código. Para modificar vamos a verlo después. Además, no lo vimos, no se decantó de estos ejemplos, pero abusan de los switches y los cases, violando los principios sólidos de que un algoritmo tiene que estar abierto para la extensión y cerrado para la modificación. Es un principio de diseño que hace que los modelos evolucionen mucho mejor, y lo vamos a ver en un par de slides. Y por supuesto, usan un montón null, cosa que vamos a ver también cómo sacarlo, es una mala práctica. Eso sería lo malo de los asistentes para crear. Con esto cerramos la primera parte de crear código y vamos a ir a la que no está tan explotada, que es cómo corregir código. Porque si ustedes trabajan en una organización grande o contribuyen a un proyecto open source, es mucho más probable que tengan que mantener código más complejo en vez de crear código desde cero. Van a estar más en la situación de la parte 2 que de la parte 1, que es lo que hay bastante escrito. Entonces, para esta segunda parte tomé 243 CodeSmells que fui documentando estos últimos años, yo sigo agregando cosas que me van sugiriendo, y tomé dos cosas. En primer paso, le pedí a los asistentes que encuentren los errores a partir del código de ejemplo. Todos los CodeSmell tienen un código donde está el CodeSmell y un código mejorado donde se aplicó la corrección, ¿no? Y le dije, corregilo. Pero no le dije cuál era el problema, le dije, corregilo. Esto, en general, a veces funciona, a veces no. Al final vamos a ver las estadísticas de cuándo funcionó y cuándo no. Para los que no funcionó, lo que hice fue, de manera conversacional, yendo y viniendo, le dije, papá, no entendiste, esto es lo que hay que corregir, esto es lo que hay que evitar, y algunos pudieron y otros no. Todo esto lo vamos a ver en las estadísticas. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos. Le pedí a ChatGPT que mejore el código sin mayores precisiones. Tenemos un código, una función en Python, que nos retorna la energía a partir de la masa, con otra fórmula física, que es la masa por la velocidad de luz al cuadrado de Einstein. Entendió de qué se trataba perfectamente y agregó un ejemplo y nos dijo, el código está mejorado, tomá, y nos dio el mismo código. O sea, básicamente no mejoró mucho, nos dio un ejemplo, ¿no?
no hizo mucho trabajo. Entendió la semántica, pero la constante sigue ahí como un numerito 2999 que nadie sabe qué es. Pero viene el challenge. Una vez señalado el error, que parece obvio, le decimos, che, ¿por qué no definís la velocidad de la luz al cuadrado como constante? Por supuesto, acá empieza cuando entran a la defensiva los modelos. Definir la velocidad de la luz como una constante puede hacer que el código sea más legible y fácil de entender. ¿Y entonces? ¿Por qué no lo hiciste antes, no? Acá tenés el código, bueno, y nos da una solución un poquito mejor, ¿no? Define una constante, esa constante se distribuye por el sistema y le da semántica a la fórmula que se lee ahí, y ahí es una fórmula clarísima. No es un número arbitrario, que capaz conocen ustedes la fórmula, la velocidad de la luz, pero en conceptos financieros y matemáticos es más difícil con constantes, ¿no? Pero esa fórmula se lee mucho mejor, el código mucho más limpio, no está el famoso magic number. Ahora, lo debería haber hecho, ¿no? Y el challenge viene, la parte chistosa de, ¿por qué no lo hiciste si ya sabías eso? Mil disculpas, y ahí viene otra vez la defensiva. Cuando el asistente te dice mil disculpas, lo que hay que ver es, dale, no me pidas perdón, hacelo. Definir la luz cuenta como una... Lo sabe, la teoría la conoce. Mejora la legibilidad, mantenibilidad de código, se hace evidente para cualquier persona, lo sabe y no lo aplica, por lo menos no de entrada, ¿no? Entonces, acá viene la parte del meta-razonamiento, es la parte de la reflexión, y le pedimos que haga un meta-razonamiento y nos explique a los humanos. ¿Cómo tendría que haberte dicho? Porque a lo mejor la culpa la tengo yo, ya que mil disculpas, de que mi prompt para que sea la primera versión. Bueno, entonces me dice, mira, si vos me hubieras prompteado así, yo lo hubiera hecho. Y lo que dice, ahí está un poco cortado, es básicamente que le diga exactamente lo que hay que hacer. No le alcanzó con el prompt inicial, no aprende porque los modelos son supervisados, pero nosotros no participamos de ese feedback. Y entonces nos dice, la próxima vez que quieras esto, decime que use esta buena práctica, ¿no? Y eso parece un poco triste, ahora vamos a ver cómo saltearlo. Bueno, de hecho, ChatGPT tiene una serie de custom instructions, que lo tiene tanto la versión gratuita como la versión paga, donde le podemos dar consejos generales que aplican a todos los prompts. Hay que jugar un poquito, pero no todos conocen esta opción, está ahí en el triangulito de settings. Les sugiero que la prueben, donde uno le puede decir, pero en todos los prompts tened en cuenta estas cosas. O le puede decir, cuando te pregunte esto, contesta aquello. Jueguen un poco con el Customize porque no es algo tan conocido. Veamos un ejemplo más. Vamos a hablar de vuelta con ChatGPT y le vamos a decir sin detalle, mejora este código. Y le tiramos una clase también en Python donde tiene el code smell de que los parámetros tienen redundante el nombre de la clase. El nombre de la clase es contextual. Entonces, employee first name en employee debería ser first name, lo mismo que last name debería ser last name, porque estamos en contexto de la clase employee. Entonces, lo que hace para mejorar el código que estaba en Ruby, perdón, con una sintaxis más clara y algunos métodos, lo decora, no sé así, pero siguen siendo employee first name y employee last name. O sea, ChatGPT no se dio cuenta sin instrucciones precisas cuál era el problema. Ahora, se lo tiramos por la cabeza a Gemini. Bueno, Gemini no solo encontró esto y sin ninguna otra instrucción lo mejoró y le sacó el contextual y el employee ahora tiene first name, last name y birthday. Quedó un código mucho más prolijo y está mejor corregido. O sea, sin guía, Gemini encontró el error. Eso es sería la conclusión de este CodeSmell 188. Vamos a otros CodeSmells un poquito más elaborados. El 36, el de tener muchos if, los cases. Tenemos acá un modelo que convierte un MP3 converter según los conversores, según el tipo de encoder. Y obviamente este modelo todos sabemos que no escala porque si el case sigue creciendo hay que distribuirlo por millones de lugares en el código. Y este modelo es que no cumple las propiedades sólidas porque no es abierta a la extensión. Hay que modificar, es cerrado, hay que modificar este algoritmo para cambiarlo. Entonces, veamos cómo lo resolvería, ¿no? Este switch es un formato de audio y ya le decimos guiadamente, reemplaza este código utilizando una jerarquía polimórfica, ¿no? Es la jerarquización. Cuando le decimos la directiva de jerarquía polimórfica, lo resuelven bien. Si no, no lo resuelven. ChatGPT y Gemini hicieron las dos muy buena solución. Entonces, lo que yo les aconsejo, dado que ustedes saben lo que es una jerarquía polimórfica y el problema que traen los switches, es empezar a usar este refactoring. Cuando apenas terminen de usar la charla, vayan a usar estos refactorings. Traten de reemplazar todos los ifs y los switches, que con la herramienta es muy fácil. O sea, si ustedes tienen una IDE, ahora tienen una herramienta más. A veces la tienen por afuera y a veces la tienen embebida en la misma IDE. Tengan cuidado porque este refactor tiene sentido a veces sí y a veces no. A veces es un diseño, un abuso de diseño. Si quieren saber cuál es la diferencia de cuándo se tiene que aplicar este algoritmo para sacar un if o para sacar un switch o un case, bueno, tienen que ver alguna de las charlas anteriores donde hay un detalle bastante importante que les digo cuál es la fórmula, o en el libro también está, de cuál es el lugar. Esto está un poquito afuera del scope de la charla, pero si saben que lo tienen que hacer, lo pueden hacer, y si no saben, pueden intentarlo, generar el código, mirarlo y decir más complejo, menos complejo, más abierto, menos cerrado, eje de cambio, no eje de cambio, ¿no? Vamos a pasar a otro ejemplo más,
tenemos acá unas funciones estáticas. Todas las funciones estáticas, como los helpers, son code-smells porque cargan a las clases globales con responsabilidades inadecuadas. Y además, como en muchos lenguajes de programación, las clases son únicamente construcciones sintácticas, son difíciles de desacoplar, difíciles de moquear, etc. Las statics son siempre problemáticos. Veamos si lo puede resolver sin datos. Si le pedimos que lo resuelva directamente, no lo va a resolver, porque para él está muy bien usar funciones estáticas. Ahora, si no, dado que no hubieron problemas en usar funciones estáticas, corregir el código no alcanza, vamos a pedirle un prompt bien preciso y decirle cambiar lo estático por lo de instancia. Y luego del prompt más preciso, los dos hicieron un muy buen trabajo. Entendieron la máscara que les pasé día mes año y a veces lo convirtieron en un objeto nativo. Esa es la semántica que nos da, que lo convierten según el lenguaje en algo entendiendo que era esa máscara. Queda como detalle que la clase no es un helper, porque los helpers no existen en el mundo real, y como no existe en el mundo real, no es código limpio nunca un helper, pero si lo renombramos a DateToString Formatter o algo que podría tener un equivalente en el mundo real, esta clase ya quedaría mucho mejor. Vamos a pasar a, creo que es el último code smell, el infame null. Tenemos la ausencia del cupón de descuento usando null. Null es el billion dollar mistake, ya lo expliqué un montón de veces, lo pueden googlear de cuáles son todos los problemas que trae. Es una pésima práctica. Y ahí abajo ven el cálculo total que tiene un if, que es malo, con un null, que es malísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decirle, ¿podemos sacar ese if y sacar ese null? Bueno, claramente, si le decimos resolverlo, lo va a resolver utilizando un objeto null discount. O sea, aplicó el patrón null object, que es un patrón muy conocido, para sacar los nulls. Evita el if y el null pointer exception de producción. Si les gusta estar on call, pueden usar null. A mí me gusta dormir tranquilo, así que no uso null. Y hasta acá, con este último, están los ejemplos. Son pocos, porque no me quiero extender mucho en el tiempo, los aburriría, y la idea ya se la llevan. El resto son más o menos análogos, y ahora les voy a mostrar un resumen de todos los ejemplos, aún los que no mostré. ¿Cuáles son las fortalezas? Bueno, con la guía adecuada, ambos modelos lograron reescribir buen código. Hay que evitar las alucinaciones siendo firme. Cuando el modelo alucina, tenemos que estar siempre con cuidado y decirle, no, por ahí no. Los modelos además conocen la semántica, no son manipuladores de strings y de código, entienden de qué estamos hablando y a veces meten sus opiniones, ¿no? Debemos estar siempre en control, siempre la decisión la tomamos nosotros, no la inteligencia. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, algunas de las malas prácticas que existen en la industria están en los sets de datos donde están alimentados, entonces está perfecto usar static, está perfecto usar null, porque es una mala costumbre que se usa en la industria y en los sets de datos. Y el otro cuidado que tienen que tener, no deberían usarlo con datos o código confidencial, salvo que lo alojen ustedes mismos. Acuérdense que no tenemos control sobre dónde está esta información si la ponemos en la nube. Si lo están hosteando ustedes, genial. Pero la conclusión se debería hacer siempre, debemos estar nosotros en control. No hay que delegar, hay que estar en control de la herramienta. Conclusiones, debemos estar en control. Para eso tenemos que seguir aprendiendo programación y diseño y usar esta fantástica herramienta, la usamos nosotros. ¿Está bien? Voy a mostrarles un par de estadísticas muy cortitas de ChatGPT. Bueno, de los 243 code smells analizados, ChatGPT cometió un 19% que lo pudo resolver una vez indicado el error, por ejemplo, el uso de switches. En 36% de los casos directamente no cometió el error. Esto es muy bueno a nivel de programación, es el nivel de un semi-senior. En 8% generó el problema, pero no lo pude rescatar porque las instrucciones serían un pro muy complejo. Por ejemplo, el code smell 47 habla del uso de diagramas y era difícil explicar el concepto de por qué no usar diagramas, ¿no? Y el 30% no aplica porque el contexto es muy complejo y lo hizo en un tiempo limitado, son 243 artículos, es mucho, y hay ciertas cosas que son complejas. Por ejemplo, decirle que el code smell de no usar el infame hola mundo y usar un test roto para arrancar a programar es muy difícil de explicar el contexto, ¿no? Entonces ese code smell quedó descartado. Bueno, queda como trabajo futuro iterar mejor un par de estos. Vamos a ver Gemini. Gemini cometió 14%, bastante mejor que ChatGPT, fue mi sorpresa, que pudo resolverlo indicando el error. En 42% de los casos directamente no cometió el error y en el 7% no lo pude rescatar. O sea, no había forma de explicarle cuál era el problema. El 30% es el mismo que el anterior de no aplica. Conclusión. Las herramientas están, son disponibles y son muy maduras en manos de un profesional. O sea, ustedes. No reemplazan a quien no sabe programar. Esta es una herramienta nueva que no reemplaza una IDE con refactorings. Hay que seguir usando refactorings y lo aumentan. Es un refactoring nuevo. No reemplaza tampoco un linter de código o el proceso de code reviews. Los complementa. Está al costado. Es muy buena. Recuerden que el código que nos brindan estas herramientas no corre, o sea, no lo probó. El código que no se probó no funciona, o sea, nos está sugiriendo y nosotros en control deberíamos probarlo, ¿no? Consejos finales. Bueno, un par de consejos de trabajar con la herramienta. Hagan los prompts de manera interactiva y conversacional, vayan y vuelvan, hagan los volleys, usen el feedback inmediato y programación exploratoria e iterativa, ¿no? Vayan aprendiendo, no piensen que van a tener prompt mágico, no existe eso.
Utilicen el botón de regenerar respuesta porque hay una cierta temperatura, un cierto calor que hace, que hace aleatoriedad y a veces cambia. Y de hecho Gemini tiene 3 botones que dice utilizar distintas versiones donde nos da distintos y le podemos ir enseñando qué cosas nos parece mejor o peor. Déjense ayudar, o sea, díganle a la herramienta cómo te debería haber preguntado y aprendan sobre cómo usar la herramienta, porque el manual de instrucciones está dentro de la herramienta, ¿no? Otros usos que no están acá, por supuesto, en esta charla, podemos generar documentación técnica muy buena, podemos generar test, podemos pedirle que nos explique código no limpio, podemos pedirle que nos maneje la deuda técnica, podemos pedirle que nos ayuden con reviews y pull requests, nosotros en control, podemos pedirle que haga mutation testing, que es una técnica excelente, podemos pedirle auditorías de seguridad también, y podemos pedirle, por supuesto, que traduzca un lenguaje de programación a otro. También se puede hacer TDD con inteligencia artificial, es otra charla, no se las voy a spoilear, que está muy buena. ¿Y qué es un centauro? Ya estamos sin tiempo. Termina la charla, no hablamos de los centauros. Estaba en el título, yo me quedé hasta acá para ver. Bueno, en la mitología griega los centauros eran casi todos malvados, salvo Quirón. Los centauros tecnológicos combinan lo mejor de dos mundos, el humano y la inteligencia artificial. Y es mentira que tu trabajo te lo va a sacar una inteligencia artificial, pero es muy probable que se lo den a alguien que sepas usar inteligencia artificial. Ustedes tienen que ser esa persona. ¿Está bien? Ojalá esta charla les haya servido para eso. Les dejo unos recursos donde están todas las notas, todos los códigos mails en SQR, el código con problemas, el código solucionado, está el código separado suelo en un GitHub, donde también pueden jugar y dárselo a las herramientas y pedirle y hacer lo que hice yo. Como contacto, yo escribí un libro para O'Reilly y lo pueden encontrar, mucho de la información está ahí. Aprovechen que el envío a Santiago sale menos que la mitad que a Buenos Aires. Yo me parece que voy a pedir unos cuantos, me los mando, tengo amigos en Las Condes, me tomo un avión y los voy a buscar, que no me vendría nada mal. Así que bueno, estoy listo para contestar las preguntas, espero que les haya gustado mucho la charla.